Una de las estrategias más diabólicas que entra a la iglesia es enseñar mentira transvestida de verdad o mezclar mentira, mezclarla con rasgos de verdad. Entonces, de esa manera, presentando un poquito de verdad aquí mezclado de mentira, acabamos llevando personas a creer en algo que no es bíblico y lo hacen con la mejor de las intenciones. Es un problema muy serio que enfrentamos en muchos lugares y con el avance de la internet y la libertad de expresión, que es una gran bendición la libertad de expresión, incluso para predicar cosas que creo que no son bíblicas. Es bueno que tengan libertad de hacerlo porque ellos entienden de esa manera. Es muy común encontrarnos personas engañadas por medias verdades o medias mentiras, como quisiera uno decir, ¿no? Por eso Pablo escribe las cartas. Porque en los tiempos bíblicos, los apóstoles pasaban por las iglesias predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Pero después de ellos, ¿qué pasaba? Venían maestros, supuestos maestros, tratando de contradecir o contraatacar las enseñanzas de los apóstoles. Poca gente sabe de esa historia que voy a contar ahora, pero cuando mi padre comenzó a predicar y que la gente se comenzó a interesar por escucharle a mi padre predicar, era los años 80 en Brasil. Y el primer libro que mi padre escribió en Brasil, que pues ha sido la primera gran semana de oración que mi padre escribió, se llamaba Conocer a Jesús es todo. Me imagino cuántos de ustedes ya leyeron ese libro, tienen ese libro. Es una belleza del libro. Es uno de los libros más vendidos de la historia de Brasil hasta el día de hoy. Y lo interesante de ese libro es que pues era una semana de predicaciones, de evangelismo, semana de oración, y mi padre predicaba. Y un día mi padre llegó a predicar en una determinada institución. Y presentó todo su sermón, y eso emocionó y convirtió y transformó el corazón de muchas personas. Pero el otro sábado, un maestro de esa institución pidió el púlpito, y el título de su sermón fue Conocer a Jesús no es todo. Y en ese sermón, él hizo una apología toda la semana y a las enseñanzas que mi padre había presentado usando la Biblia. Creo que lo que ese maestro hizo es una equivocación sin tamaño. Pero eso no es una estrategia nueva. Los supuestos maestros en los tiempos bíblicos hacían la misma cosa con Pablo y con los demás apóstoles. Mientras Pablo salía, ellos llegaban. Por eso que en varios lugares Pablo les decía a la iglesia, si alguien predique un evangelio diferente de esto, que sea anátema. Porque Pablo trataba de hacer a la gente entender qué es lo que él quería predicar. La lección de domingo muestra cómo Pablo trata de decir a la gente, mira, en Cristo hay equilibrio, en Cristo hay unidad, en Cristo hay balance. En Cristo, gente, nosotros no estamos de acuerdo todo el tiempo, pero en Cristo nosotros aprendemos a respetar las discordancias. ¿Me hago entender? No existe estar en Cristo y pelearme con mis hermanos. Lo que existe es estar en Cristo y discordar de mis hermanos. Eso es normal. Estoy en discordancia muchas veces de mi esposa, con mis hijas, con gente muy cercana a mí. Y es bueno porque es en las discordancias que uno crece. Son esos roces intelectuales que desarrollan a uno, ¿no? Entonces, en Cristo hay ese tipo de crecimiento. A ese crecimiento donde yo aprendo a respetar los puntos divergentes de mis hermanos, a ese crecimiento llamamos equilibrio, llamamos maturidad. Y queridos, en Cristo hay ese nivel de maturidad. Por eso para mí es muy difícil reconocer que alguien esté en Cristo cuando él exige, o esa persona exige, que su opinión sea aceptada por todos como la santa verdad. Nadie tiene ese derecho. Pero es muy común encontrar gente así. Por eso mi invitación para usted es que usted tome la decisión de aceptar el crecimiento que Cristo nos da, desarrollando la habilidad de aceptar discordancias, aceptar puntos de vista distintos de los nuestros y reconocer que podemos todos tener razón o todos estar equivocados. Y está todo bien.
porque la plenitud de la verdad solamente la tendremos en la eternidad. Así que, queridos, avancemos. Es así que se crece, es así que se disfruta la caminada en Cristo.